Hola, ¿qué tal? Estudiantes de la Universidad Politécnica Victoria y comunidad en general. Vamos a continuar con los temas de la unidad número 4 que tiene que ver con mediciones eléctricas y de tiempo de la materia de metrología automotriz. Estamos específicamente, ya vamos a entrar de lleno a los circuitos eléctricos, simplificación, cálculo de potencias, corrientes, voltajes en cada una de las cargas. Entonces ya anteriormente vimos qué tipo de corrientes hay, cómo son las fuentes de voltaje y los elementos eléctricos electrónicos que vamos a tener en un circuito. Entonces, circuitos eléctricos. Primero tenemos un circuito en serie. ¿Cuándo tenemos un circuito en serie? Específicamente, pongan mucha atención porque es muy importante que lo tengan. Entonces, pueden pausar el video cada que ustedes quieran para que tomen nota porque es muy importante todo esto. Entonces, el circuito en serie, ¿cuándo es? Cuando se conecta en serie, los resistores forman una hilera en la cual existe solo una trayectoria para la corriente. Eso básicamente es un circuito en serie. Entonces aquí les voy a dibujar, por aquí entra una corriente I, y por acá va a salir una corriente I. Es decir, que en un circuito de serie solamente va a circular la corriente en este sentido. No va a tener ningún obstáculo, ninguna variación, ¿sí? Va a tener un solo camino para circular la corriente. La entrada de una resistencia va a ser la salida de otra resistencia. La entrada de una resistencia va a ser la salida de otra resistencia. No tiene mucho pierde un circuito en serie, es muy fácil. Otras maneras en las cuales podemos encontrar un circuito en serie pues son las que tenemos aquí abajo en el inciso A, pues la corriente circula en este sentido. Inciso B, tenemos tres resistencias, pues en este sentido. Inciso C, como una S, inicia, acuérdense que la corriente sale del polo negativo hacia el polo positivo, pero convencionalmente lo tenemos al revés, del positivo al negativo, no del negativo al positivo. Entonces, por aquí va a circular la corriente por todas las resistencias. Y como nosotros observamos, la salida de una resistencia va a ser la entrada de una resistencia, la salida de una resistencia va a ser la entrada de otra resistencia, la salida de una resistencia va a ser la entrada, ¿sí? Igual aquí en el inciso D, pues vamos a tener una trayectoria de A a B, pasando por cada uno de los elementos. Igual en el E, la corriente va a circular, ahí vemos las flechas. Vamos a tener la circulación de la corriente en una sola dirección y en un solo camino. Entonces, básicamente un circuito en serie tenemos un solo camino, no tenemos ningún otro. La corriente se tiene que ir a fuerza por cada uno de estos elementos. ¿Qué características, cuáles son los detalles de un circuito en serie? La corriente toma un único camino desde la fuente, pasando por cada uno de los componentes hasta el final del circuito. Cada componente presenta la misma corriente. La suma de las resistencias individual de cada componente es igual a la resistencia total del circuito. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que dice? Pues que aquí de la batería va a circular la corriente en este sentido, ¿sí? Y que la corriente va a ser igual en todas partes. Entonces aquí vamos a tener una corriente 1, aquí vamos a tener una corriente 2 y aquí vamos a tener una corriente 3. Entonces todas estas corrientes van a ser iguales. La 1 va a ser igual a la 2 y la 2 va a ser igual a la 3 y la 3 va a ser igual a la ¿qué? A la corriente que nosotros tengamos aquí total. Y otra cosa que dice aquí, que la resistencia total va a ser la suma algebraica. ¿Qué quiere decir? Que la R1 más la R2 más la R3 va a ser igual a la RT, ¿sí? RT va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Y así nos podemos ir hasta la resistencia N. Como quiera les voy a hacer otro video en el pizarrón para que entendamos esto, pero de una vez vayan anotando y vayan analizando la información. De igual manera pueden consultar otras fuentes aquí en YouTube o en internet, no hay ningún problema. Aparte ya les mandé unas tareas que se supone que ahí sí hicieron y ahí también viene un poco más de esto. Entonces circuito en serie, igual aquí los foquitos, no sé si se acuerdan de los foquitos de Navidad que ponía nuestra abuelita, nuestra tía, o si los ponemos en nuestras casas. Cuando un foquito se cancela, ¿qué es lo que pasa? Que pues estos todos se apagan. ¿Por qué? Porque están conectados en serie. Entonces cuando nosotros quitamos uno,
¿qué es lo que va a pasar? Pues se apagan. Pero todos nuestros foquitos están funcionando de la manera correcta, pues entonces sí va a haber lucecita. Las series navideñas y los focos de Navidad están conectados generalmente en serie. Entonces, si se funde uno, se rompe uno, pues un buen tramo, si no es que toda la extensión se va a apagar. ¿Por qué? Porque están en serie. Tiene que pasar forzosamente por cada uno de los elementos la corriente, si no, no. Entonces, estas son las características de un circuito en serie. Aquí está la fórmula que les digo de un circuito en serie. Para cualquier número de resistores o de resistencias individuales conectados en serie, la resistencia total es la suma de cada uno de los valores individuales de las resistencias, de manera que RT va a ser igual a R1 más R2 más R3, de así hasta la Rn. Rn, pues N es cualquier número de 0 al 1 millón, 2 millones, etc. Donde RT es la resistencia total y Rn es el último resistor colocado en la serie. N puede ser cualquier número positivo igualado al número de resistores en serie. Entonces, en este circuito, ¿cuánto tenemos de resistencia total? Pues tenemos que hacer la suma de 56 ohms más 100 ohms más 27 ohms más 10 ohms más 47 ohms. Entonces, si nosotros hacemos la suma de esto, sería 56 más 100 más 27 más 10 más 47 nos da una resistencia total de 240 ohms. RT es igual a 200, perdonen los números tan feos, pero lo estoy haciendo con el mouse, 240 ohms. ¿Por qué? Porque es la suma algebraica de R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Así de fácil es esto. Y va a circular una misma corriente por aquí. Esta corriente, por ejemplo, no sé, supongamos que va a ser de 3 amperes. Estos 3 amperes van a estar en R1, van a estar en R2, van a estar en R3, van a estar en R4 y van a estar en R5. La misma corriente, los 3 amperes van a estar en todas las resistencias. Aquí van a estar 3, 3, 3, 3. Lo que no es el voltaje. Por ejemplo, si aquí tenemos 12 volts, 12 volts va a ser la fuente. Entonces, por ejemplo, aquí en la R1 se van a quedar 3. Aquí en la R2 se van a quedar 2 volts. 3 más 2, 5. Y luego aquí se van a quedar otros 2. Ahí van 7. Luego aquí se van a quedar otros 2. Entonces 3 más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9. Y aquí se van a quedar 3 para que sean 12. Entonces, de manera que el voltaje total es la suma de los voltajes de cada uno de las resistencias. De manera que el voltaje en serie es diferente. Voltaje total va a ser la suma de todos los voltajes en cada uno de los elementos. Y para calcular el voltaje, pues ya nosotros sabemos que el voltaje es igual a I por R. ¿Sí? Entonces, esas son las fórmulas de un circuito en serie. Como quiera les digo, les voy a poner otro video, no se apuren. Pero es importante que ya lo vayan anotando. Fuentes de voltaje en serie. Cuando dos o más fuentes de voltaje están en serie, el voltaje total es igual a la suma algebraica de los voltajes de fuentes individuales. La suma algebraica implica que las polaridades de las fuentes deben ser incluidas cuando las fuentes se combinan en serie. Es cuando nosotros queremos más voltaje, más corriente, dependiendo así. Es como, con práctica ustedes lo van a entender. Las fuentes con polaridades opuestas tienen voltajes con signos opuestos. De manera que, aquí en el primer ejemplo, tenemos 1.5 volts más 1.5 volts más 1.5 volts. Si ven, el positivo de una batería entra al negativo de otra batería. El positivo de una batería entra al negativo de otra batería. De manera que todos los signos están diferentes. Por lo tanto, estamos haciendo una conexión en serie y estamos sumando el voltaje. A comparación del segundo ejemplo en la parte inferior que estoy acá señalando. Si ven, aquí tenemos una batería que el positivo está con el positivo. Entonces se da cuenta que esto lo que va a hacer es que esta batería pues se va a cancelar con esta porque tienen el mismo signo. Por lo tanto, pues nada más va a sobrevivir esta. Y entonces tenemos 1.5 volts. Entonces en los circuitos, en la serie de ejercicios que les voy a poner de circuitos, pues podemos tener casos que se van a sumar como este o casos que se van a restar. Para eso es importante que observemos las polaridades. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Y aquí era positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces aquí ya sea que esta se elimina y queda esta o esta con esta.
Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Circuito abierto. ¿Cuándo es un circuito abierto? Pues cuando tenemos un switch. La falla más común que se presenta en un circuito en serie es una abertura, por ejemplo, cuando un resistor o un foco se funde. Provocan una ruptura en la trayectoria de la corriente. Crea un circuito abierto. Es como les digo, cuando el foquito de Navidad del arbolito de afuera de la casa se funde, se rompe o se zafa, entonces lo que pasa es que se abre el circuito. O es lo mismo que nosotros si tuviéramos un apagador con una lámpara, lo que hace el apagador es abrir el circuito y después cerrarlo. Eso es un circuito abierto, no tiene mucho chiste, simplemente es un switch, encender, apagar, cerrar el circuito, abrir el circuito, cerrarse. Cuando nosotros cerramos el circuito, closed circuit, pues vamos a tener una circulación de electrones. Cuando nosotros lo abrimos, pues no, obviamente, no va a tener, aquí lo que le va a faltar pues es un conductor para que pueda completarse el circuito. Y un cortocircuito, que es algo que sucede mucho en el ámbito electrónico y eléctrico. ¿Qué es el cortocircuito? Cuando existe un corto, una parte de las resistencias en serie es evitada. Toda la corriente pasa por el corto, con lo que se reduce la resistencia total. Advierta que la corriente se incrementa en consecuencia del cortocircuito. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un cortocircuito? Poner un cable donde no es, o que se queme una resistencia o algo y eso provoque que ya no tenga oposición de corriente y por lo tanto pues va a tener un flujo mayor. En un circuito en serie, un corto provoca corriente más de lo normal. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la izquierda, que es antes del corto. Tenemos una fuente de 100 volts, una resistencia de 10 ohms, de 18 ohms, de 33 ohms y de 39 ohms. Si nosotros hacemos la suma de un circuito en serie, pues 10 más 18 más 33 más 39 nos van a dar 100 ohms. Por lo tanto, la corriente va a ser 100, es corriente de voltaje entre resistencia, 100 entre 100, pues va a ser 1 ampere. Esto pasa antes del cortocircuito, o sea, la corriente sale del polo negativo y se va para acá y tenemos 1 ampere. La corriente pasa por R1, R2, R3 y R4. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un cortocircuito? Cuando tenemos un cortocircuito la corriente sale, pero se va a brincar esas dos resistencias y nada más lo que va a pasar es que se va a quedar aquí en las dos resistencias, de manera que estas dos resistencias se van a cancelar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un material, un conductor que va a ser un cortocircuito. Entonces, este ampere, la corriente en lugar de distribuirse en 1, 2, 3, 4 elementos, solamente se va a distribuir en 3. Entonces, la suma algebraica de 10 más 18 pues son 28, de manera que la corriente total va a ser 100 entre 28, van a ser 3.57. Entonces, si vemos la diferencia, pues es grande, son 2.57 amperes de diferencia. Por eso los circuitos eléctricos se queman, los fusibles se queman. ¿Por qué? Porque ocurren cortocircuitos. Entonces, un cortocircuito es simplemente poner un cable donde no es, o que se queme un componente y provoque el flujo de electrones sin ninguna oposición. Eso es el cortocircuito. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Circuitos eléctricos en paralelo. Cuando dos o más resistores se conectan individualmente entre dos puntos distintos, entonces están en paralelo. Un circuito en paralelo proporciona más de una trayectoria para la corriente. Claro que sí. ¿Por qué? Pues veamos. Aquí la corriente sale y en lugar de solamente irse por la R1, pues sí se va a ir una pequeña parte por la R1, pero la otra parte se va a ir por la R2. Por aquí. Entonces, de manera que vamos a tener una corriente, vamos a tener dos corrientes. Igual acá, en el inciso B. Aquí tenemos la intensidad total, se va a disipar en la intensidad 1 y se va a intensidad. Bueno, de hecho es el mismo ejemplo, nada más ya con las flechitas que yo estoy dibujando. Vamos a tener diferentes caminos. Entonces, circuito en serie es solamente un camino, circuito en paralelo tenemos varios caminos. Características es lo más importante. La corriente es distinta para cada elemento y el voltaje es el mismo. Cada componente está conectado a la fuente de manera independiente. La resistencia total está dada por la inversa de la suma de las inversas de cada una de las resistencias. Ahorita vamos a ver esta, pero lo importante, si esta batería es de 9 volts, entonces en la R1 vamos a tener 9 volts, en la R2 vamos a tener 9 volts y en la R3 vamos a tener 9 volts. Entonces, a comparación de un circuito en serie, el voltaje en este caso siempre va a ser el mismo. Si nosotros tenemos aquí 20.000 resistencias, en las 20.000 resistencias vamos a tener los 9 volts. Pero ¿qué pasa con la corriente total?
Si nosotros aquí sacamos una corriente de 3 amperes, como el caso anterior, entonces estos 3 amperes se van a distribuir aquí. Aquí va a tener 1 ampere, por aquí se va a ir otro ampere, suponiendo que tienen el mismo valor, y por aquí se va a ir otro ampere. De manera que la suma de 1 ampere más 2 amperes más otro ampere más otro ampere, pues nos va a dar 3 amperes. No sé si me expliqué, si no vuelvo a explicar. En un circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. 9 volts vamos a tener aquí 9, aquí vamos a tener 9 y aquí vamos a tener 9. Pero la corriente no. La corriente no, ¿por qué? Porque aquí va a entrar y salir solamente una, pero ¿qué? Va a tener 3 caminos. Puede tener el camino A, puede tomar el camino B o puede tomar el camino C. En este caso la corriente va a tomar los 3 caminos. Entonces es como si tuviéramos agua, pues el agua la vamos a distribuir entre los canalitos. Entonces esto es la característica de un circuito en paralelo. ¿Cómo se calcula la resistencia? Aquí tenemos el voltaje. El voltaje a través de cualquier rama de un circuito dispuesto en paralelo es igual al voltaje a través de cada una de las demás ramas en paralelo. Como ya se sabe, en un circuito en paralelo cada trayectoria para la corriente se denomina rama. Entonces, de manera que si nosotros aquí tenemos 9 volts, entonces aquí vamos a tener 9, aquí vamos a tener 9 y aquí vamos a tener 9. Igual aquí, esto también es una conexión en serie. Si nosotros aquí tenemos 12 volts, aquí va a haber 12, aquí va a haber 12 y aquí va a haber 12. ¿Sí? Igual aquí en esta parte. Bueno, este se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo pongan en práctica, lo que les acabo de poner. Tenemos circuito en paralelo. Una fuente de 25 volts, resistencia 1, 2, 3, 4, 5. De manera que aquí va a salir una resistencia, pero después se va a ir una para acá, después se va a ir otra para acá, y luego se va a ir para acá, y para acá, y para acá, y para acá. ¿Sí? Entonces ya, como les digo, pueden ver más videos, si no me esperan a subirles el otro. Esto es las fórmulas para calcular la resistencia. Fórmula para múltiples resistencias. Cuando tenemos 3 resistencias o más, tenemos que utilizar esta, que es la inversa de la suma de las inversas. Es decir, 1 entre 1 más R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre 1 a la Rn. O sea, la Rn pues puede ser desde 1000, 2000 resistencias, no sé. Entonces, es muy importante que ustedes pongan en su calculadora los paréntesis, o sea, este va a ser un paréntesis grandotote, todo este. Entonces ponen 1 entre y después otro paréntesis va a ser otro de lo que está acá abajo. Todo lo de abajo es otro paréntesis y luego ya paréntesis aquí y luego paréntesis acá, y luego paréntesis acá y luego paréntesis acá. ¿Sí? 1 entre 1 más R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre Rn. Entonces, así es como se hace la resistencia total en paralelo. Entonces, para que tengan en cuenta los paréntesis, les voy a quitar aquí los paréntesis para que la anoten bien. Además tengan en cuenta muy bien porque me acuerdo cuando hicieron las conversiones que no sabían usar la calculadora, no ponían paréntesis, lo hacían todo directo, pues eso está equivocado, obviamente. Tienen que aprender a utilizar la jerarquía de operaciones. Y ahí hay una nota importante, aplica para cualquier circuito en paralelo, no importa el número de resistencias, o puedes tener desde 3 hasta 1000. Cuando tienes menos de 3, es decir, cuando tienes 2, aplicamos otra fórmula. ¿Cuál es esta fórmula para la 2? Es esta que observamos aquí, que les voy a remarcar. Esta que vemos aquí es una fórmula que vamos a ocupar bastante. En el caso que tengamos 2 resistencias nada más en paralelo, es R1 por R2 entre R1 más R2. Acuérdense, paréntesis arriba, paréntesis abajo, entre. Esta fórmula solamente es aplicable cuando tenemos 2 resistencias, nada más. No, cuando tenemos 3 resistencias en paralelo, ocupamos esta. Pero cuando tenemos 2, ocupamos esta. Y en el caso que tengamos, por ejemplo, 10 resistencias y todas las resistencias valen 10 ohms, podemos aplicar esta fórmula de acá. R es igual a entre N. Cuando R es el valor de la resistencia, 100 es el número de resistencia. Si va a ser 10 resistencias y que vale, o sea, 10 ohms, cada resistencia vale 10 ohms, tenemos 10 resistencias, pues 10 entre 10 va a ser 1. Si tenemos 1000 entre 1000, pues va a ser 1. Entonces, casi no se utiliza esta fórmula, pero pues así, como quiera ahí se las pongo por si llega a suceder. Bueno, aquí cerramos este tema.
Estén pendientes, les voy a subir más videos, tal vez que los haga yo o alguno que encuentre que esté bien explicado aquí en YouTube, para que los vean y podamos empezar a hacer este tipo de circuitos. Yo creo que a partir de mañana vamos a empezar a hacer, o a partir de pasado mañana les voy a encargar otras tareas para que quede un poco más claro. Saludos, que estén bien. Cualquier duda, sugerencia, comentario, háganmelo saber por Classroom o mediante aquí comentarios en el canal. Hasta luego.